Claro que sí, Fabio. Es importante empezar a hablar acerca de lo que se viene mañana, porque de la tregua, del plazo de 60 días, el presidente de la República ayer dijo no vamos a dar esta tregua. Yo en ningún momento he hablado de dar esta tregua, pero recordemos que el día domingo el alcalde de La Paz, el señor Juan del Granado, había propuesto dar esta tregua de 60 días y el presidente de la República dijo, la vamos a asumir esta tregua. Pero ahora dice no, están desandando sobre sus pasos y dicen no, se va a llegar al diálogo si es que se tiene que llegar sin plazos, porque mañana se vence el plazo del CONALDE. Quiero darle la cordial bienvenida al diputado Ernesto Justiniano. Muy buen día, gracias por estar aquí. Y también al constituyente, don Saúl Ábalos. Muy buen día, gracias por estar acá. Muchas gracias, buen día. Buen día. Bueno, esta situación cada vez se pone más tensa, se diluye este plazo en el cual se tenían muchas esperanzas para poder abocarse directamente al tema de lo que es las inundaciones, pero dejar un poco de lado el tema político, pero ninguno de los dos lados. Ayer también los cívicos decían, nosotros hemos puesto un plazo y ese plazo se tiene que cumplir, o sea, los cívicos a nombre del CONALDE. En realidad se le ha puesto un plazo, y eso hay que decirlo bien claro, a que el presidente dé una respuesta clara al país de qué es lo que piensa hacer, por ejemplo, con el tema del recorte del IDH. ¿Lo va a mantener el recorte o realmente va a hacer un cambio en ese sentido? Fíjese que nosotros hemos escuchado este fin de semana, si bien han habido contradicciones en el mensaje, porque después ya salió el vocero presidencial diciendo no, una tregua para siempre que queremos, o sea, sin un plazo definido. Y creo que por ahí pasa el tema de las contradicciones porque no les ha gustado ponerse un plazo. Pero fijémonos lo siguiente, desde diciembre del año pasado se viene comprando tiempo para no dar una solución a los pedidos que existen en las regiones, específicamente con respecto al tema del proyecto de constitución masista, y segundo, con respecto al recorte del IDH, y tercero, al tema de las legítimas demandas que existe por el departamento de Chuquisaca. Ahora, pero preocupa todo esto y le consulto al señor constituyente del Movimiento al Socialismo. Se habló inicialmente, cuando iniciaron el diálogo, se habló de treguas. Bueno, nosotros vamos a parar con el tema de la Constitución, mientras tanto ustedes paran con el tema del Estatuto. Pero cada vez fueron más los dimes y diretes y las acusaciones por ambas partes. La Constitución, el proyecto de Constitución Política del Estado que ya se ha sacado por parte del Movimiento al Socialismo está siendo socializada en Santa Cruz de la Sierra y en todos los departamentos. Bueno, sin tregua, ahí no hay tregua. Lo importante es que entre todos los bolivianos podamos resolver los problemas que hay en el país. Estamos viviendo a partir del 22 de enero del 2005 momentos de cambio. Hemos escuchado en la reunión del presidente con los prefectos del departamento, en que los prefectos también se sumaban al cambio y que ninguno de ellos en todo caso hablaba de división, que estaban de acuerdo con que Bolivia siga un solo país y que todos estábamos procurando por un cambio. Parte de ese cambio es tener un país con autonomías, así lo señala el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado desde su primer artículo, en que Bolivia a partir de la nueva Constitución ya no va a ser un país centralista, ha de ser un país con autonomías y incorporando los resultados del referéndum, donde 4 departamentos vamos a ser autónomos, es más. Incluso Santa Cruz ya somos autónomos. Recuerdo que el 15 de diciembre del año pasado en el Parque Urbano se declaró a Santa Cruz departamento autónomo, o sea que ya somos autónomos. Fue criticado esto, sí. Bueno, pero es la voluntad del pueblo, ¿no? Se están disparando, Ahora, lo que pasa es que hay formas y formas hay voluntad de diálogo, hay voluntad de cambio. Le consulto al diputado. Lo que se ha visto es que hay una voluntad de diálogo, pero para no arreglar nada. Y de nada sirve que estemos durante mucho tiempo dialogando si no se da soluciones a lo que piden las regiones. Específicamente, aquí el señor Ábalos menciona una cuestión de cambio, sin embargo, debemos dejar bien claro de que el mismo García Linera, vicepresidente de la República, este fin de semana, en una entrevista, dejó bien claro de que existían algunas contradicciones en la Constitución y específicamente en el tema de las autonomías, porque estaban, incluso hacía su ejemplo, y ya ahora, si bien no están en la Constitución del MAS, en el proyecto,
hablaba de que existían algunos niveles y unos niveles secundarios en el tema de las autonomías, si bien en el proyecto que ellos han presentado existe un solo nivel, o por lo menos así se presenta. Pero ese no es el tema. Vamos a la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo es que lamentablemente este país necesita definiciones. Yo ayer, muy alarmado, escuchaba al prefecto del Beni, y le voy a poner con este ejemplo algo que la ciudadanía debe enterarse. El prefecto del Beni en este momento está en una situación muy, pero muy complicada. Gracias a Dios, el presidente de la República el día de ayer pudo estar personalmente en el Beni y hacer caso omiso, o sea, omitir lo que les habían dicho algunos ministros en el sentido de no declarar desastre en el Beni. Y ahí es importante este ejemplo porque decía el mismo prefecto de que con el recorte del IDH, por ejemplo, cuando uno tiene un desastre, puede hacer uso de los recursos que tiene en la prefectura para atender las necesidades específicas de la gente y de las comunidades. Y decía, por ejemplo, caramba, nosotros teníamos antes 211 millones de bolivianos y ahora nos quedan 10 millones después del recorte del IDH. Con regalías y otros ingresos tenemos 80. O sea, de 300 millones se han quedado en 100 millones. Les queda un tercio. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Lo que viene después, porque el problema ahorita es gravísimo, pero peor son las consecuencias desde el punto de vista de la falta de productividad que va a haber en ese departamento y las consecuencias que van a tener que sufrir, aparte, amén de todo lo que está sucediendo. Con esto en resumen, diputado, quiere decir de que no puede haber tregua, no se puede dejar de luchar por ese IDH o de poner planteamientos concretos. Pero el gobierno no quiere plazos, el gobierno dice no, nosotros vamos a seguir, pero los prefectos tampoco quieren más reuniones con las comisiones técnicas. Mire, yo personalmente no soy partidario de la violencia. No creo que el llamamiento a la violencia sea bueno, y mucho más todavía cuando miles de conciudadanos, ¿poner un plazo de y llamar a la familia, violencia, sí, constituyente? porque significa que acabado el plazo, ¿qué viene? La violencia. Eso es lo que han dicho ellos. En el documento que firmaron, está siendo gestada por los prefectos o por un presidente que no quiere dar una respuesta y quiere seguir ampliando, dando más tiempo. Depende mucho de cómo usted lo mire, ¿no? ¿Cómo usted lo mira? Es lo que quería decir, si me permite, ¿no? Si nosotros estamos en este momento de democracia, pero en proceso de cambio, el país tiene que mejorar, y qué mejor que entre todos podamos participar. La Constitución política actual considera a los prefectos los representantes del presidente, incluso es el presidente el que los nombra, aunque el pueblo los haya elegido, sin embargo es el presidente el que los nombra. Hay dificultades con algunos prefectos del país porque en la Constitución, en el ordenamiento jurídico actual, no habla de elección de prefectos o de gobiernos departamentales. Todo eso se va a solucionar una vez que aprobemos la nueva Constitución política. En la nueva Constitución política ya se considera la elección del prefecto, las competencias del prefecto, las atribuciones, la conformación del poder legislativo local. Entonces, son cosas que nosotros las tenemos que ir leyendo en la nueva Constitución. Sí, pero fue el presidente el que lo nombró. Lo eligió el pueblo, pero el presidente le firmó su nombramiento, porque así lo dice la Constitución política del Estado. En la nueva Constitución eso va a cambiar. Ahora eso es diferente. Pero ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas que debemos superarlo solamente hablando, dialogando. No hay otra. No podemos entre nosotros decir... más tiempo para que si ya los puntos se en la han medida, puesto, en la medida en que nos sentemos a dialogar, a hablar, a plantear soluciones a los problemas que hay, yo creo que es posible encontrar. Porque si nosotros no dialogamos, no hablamos, nos enguerrilleramos, y entonces usted le dice hasta el día martes. Pero claro, está buscando una trinchera, está buscando un plazo, un término. Si eso no ocurre, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿No es verdad? Entonces, lo importante es plantear soluciones. Si usted le huye al diálogo, entonces estamos en dificultades. Se están atrincherando, dice don Saúl Ábalos, diputado. Estamos esperando por parte del presidente, que es el primer padre de todos los bolivianos, primer padre de la patria, que dé una respuesta clara con respecto a algún pedido de las regiones. Llega un momento en cualquier
negociación, en cualquier aspecto de la vida que uno tiene que decir, bueno, hasta cierto día yo negocio o hasta cierto día yo espero una respuesta por parte de la otra persona. En este caso el presidente, y debo dejar bien claro que han tenido muchísimas reuniones, no solamente nosotros inicialmente presentamos una ley del Senado diferente para el tema del IDH con 6 alternativas diferentes de fuentes de financiamiento, sino también en el trabajo de las comisiones que hicieron las prefecturas encontraron 9 fuentes de financiamiento. En ese sentido, el gobierno no ha querido dar marcha atrás y lamentablemente, y aquí lo vuelvo a escuchar al señor Ábalos, insisten de manera reiterada, valga la redundancia, en tratar de validar algo que tiene un vicio de inicio, y es el nuevo proyecto de constitución masista. Y realmente tiene ciertos vicios, por ejemplo, desde el punto, y él los conoce muy bien, el ciudadano creo que también después de cierto tiempo los está conociendo, pero el tema de fondo es que el gobierno y el presidente trató de hacer un diálogo para tratar, entre comillas, de compatibilizar algo que está bien con lo que no está bien. El nuevo proyecto de constitución del MAS no está bien y los estatutos autonómicos que están corriendo en sus tiempos sí están bien. Entonces no se pueden compatibilizar dos cosas porque además son caracteres diferentes. Uno es nacional y otro es departamental. Uno tiene su propia ley, su propio marco, y el otro tenía un marco que era la Asamblea Constituyente, la cual sabemos muy bien que no se portó bien. Entonces, por más que hagan todos los intentos, por más que hagan todo lo necesario, a través de un diálogo o a través de la guerra mediática o a través de spots, la gente ya tiene muy claro de que el nuevo proyecto masista nació mal, es un engendro, y el mismo presidente de la República en más de una oportunidad ha dicho de que hay que hacer primero compatibilizaciones, de que tiene vicios, de que hay que enmendarlo. Le pregunto al constituyente, ¿tiene un engendro de constitución? Mire, engendro se refiere uno de manera despectiva hacia algo. ¿Está bien hecha o está mal hecha? Independientemente del criterio que yo pueda tener con respecto al trabajo que hace alguien, uno no puede hablar despectivamente. Que es una constitución del MAS, no es cierto, y yo le voy a proporcionar en este momento a usted, señorita, como periodista, un proyecto de la Constitución Política. Revíselo, por favor, usted en la parte final, está el listado de quienes han aprobado esta Constitución. Inclusive hay colegas acá del diputado de Podemos, hay gente de Podemos que ha participado del MBL, de UN, de AS, de ASP, de muchas, son 10, 11, permítame, sí, permítame por favor, de la misma manera, perdón. Pase, siga. De la misma manera, no es una constitución solo del MAS, es una constitución de 11 fuerzas políticas, estuvieron los 9 departamentos, y lo ha dicho nuestro presidente, no ha dicho nuestro presidente de que si hay observaciones, los prefectos en la reunión dijeron que tenían observaciones a este texto, y se les dijo, hagan conocer entonces cuáles son esas observaciones que tienen al texto. Hasta el día de hoy, la presidenta de la Asamblea no ha recibido ninguna observación. Ninguna observación. ¿Cuáles son las observaciones al texto? Lo que plantean es que eso se borre y se vuelva hacia atrás. Él es de Podemos. Lo mismo que hicieron los constituyentes de Podemos en la Asamblea Constituyente. No dejar avanzar. No quieren una nueva constitución. Eso es definitivo. Porque cuando ellos gobernaban el país antes, ellos no querían que haya asamblea. Ahora que hemos logrado que haya asamblea, no quieren que la Constitución se apruebe. Ese es el fondo de todo. Mire, a mí me gustaría muchísimo, aquí el señor diputado, una de las personas que yo veo que lucha por el departamento, siempre escucho hablar muy bien, me gustaría que con él pudiéramos emprender una lucha en conjunto, sin importar de qué partido haya sido antes, ahora, de qué partido soy yo. Pero yo quiero mostrarle, mire, un cuadro de... ¿Puedo participar? Mostrarle acá un cuadro de cómo se distribuye el IDH a nivel nacional por cada persona. Miren ustedes la diferencia. ¿Cómo se distribuye el IDH? No creo que esto deba continuar. Acá nosotros podemos apreciar claramente cómo hay departamentos, hay ciudadanos bolivianos en algún departamento, no voy a decir el departamento, no tiene mayor significancia,
recibe cada boliviano por el IDH 6.073 bolivianos. Eso Otro, lo ha visto las comisiones 1.066 técnicas. bolivianos. Vamos a pedirle un Y en favor al Santa Cruz, constituyente. perdóneme, con esto concluye. Mire cuánto recibimos las personas en Santa Cruz. Apenas 221 bolivianos por IDH. Mientras que los cruceños recibimos 221 bolivianos, hay otros bolivianos que reciben más de 6.000. No creo que los cruceños merezcamos semejante forma de que nos estén quitando. Nosotros 200 bolivianos y otros 6.000 bolivianos. Cada cruceño es igual a un pandino, a un tarijeño. Yo creo que eso debiéramos en conjunto, licenciado. Permítame participar ahora. Yo la verdad es que no trato de hacerlo tan largo para que haya un diálogo entre nosotros dos, para que la ciudadanía pueda enterarse. Pero usted ha vertido varios aspectos. El primero de ellos, sí soy diputado, sí soy de Podemos, sí soy de Santa Cruz, pero también soy boliviano. Y eso es lo que tiene que entender el presidente de la República, que en Bolivia hay una constitución que ellos han querido, ustedes han querido imponer, y no sentimos que es una constitución de todos los bolivianos, porque hay regiones, hay comunidades enteras que realmente no se sienten comprendidos de una forma correcta en un proyecto que debiera ser de todos. Y ahí es donde ha habido un error, donde el presidente, a través del diálogo en la televisión, lo hemos visto, y a diferentes constituyentes también tratan en su rol, y yo lo entiendo porque ustedes del MAS, tratan de meter la constitución por cualquier hueco que sea necesario, tratan de meterlo, y están haciendo campaña a nivel nacional, están haciendo campaña en el extranjero. También hemos visto que en la Embajada de la Argentina va a haber una presentación de la nueva constitución de Bolivia. Mentira, es una constitución del MAS. Y yo se lo digo con todo respeto porque esa constitución, y cuando yo digo engendro, fue mal nacida, y no tiene, lo que nace mal no termina bien. Y el presidente, a pesar de todos sus intentos, no ha logrado convencer a todos los bolivianos. Y un tema también, usted nos presenta cifras y normalmente la gente se aburre con los números, peor si no son bien presentados o en un tiempo más completo. Pero yo quiero darle a la gente una noción de lo que significa el tema del IDH. Voy a sacar el micrófono. Permítame, yo lo voy a agarrar. Muchas gracias. Ahí Mire, está. Imaginemos que toda esta hoja ya es lo que recibían las prefecturas a nivel nacional para el IDH. Me refiero a salud, educación y caminos, que fue incluso votado en un referéndum en el tema de los hidrocarburos y que fue aceptado por la ciudadanía. ¿Qué es lo que está sucediendo? El gobierno ha cercenado más de la mitad, 57% con un decreto supremo, y está diciéndole a la gente de que ese 50 y pico por ciento está yendo a la renta de dignidad. Mentira. Para la renta de dignidad solamente se necesitaba este pedacito de aquí. Ni más, ni más ni menos, el 15%. Yo creo que la gente se da cuenta, y usted también. Entonces, están vendiéndonos el charque de que el 50, muchas gracias, que el 50 y pico por ciento va para la renta de dignidad, de eso que nos han recortado. Y los prefectos les han tratado de explicar al mismo presidente de la República de que existen fuentes diferentes de financiamiento. Yo lamento que usted trate, al igual que el presidente de la República, de ignorar lo que significa salud, educación y camino. Y yo voy a ser más contundente, Vanessa y Saúl, si me permiten. Mire, en el tiempo, lo que nos estamos dando cuenta, y se lo digo como boliviano, y se lo digo como una persona que quiere que este país vaya hacia adelante, de que nos están cambiando lo que hacían los políticos tradicionales en campaña, están cambiando poleras y pelotas por chequecitos y por bonos. Y así, Saúl, no se lucha contra la pobreza. Yo lamento de que exista esa situación, porque en este momento lo que estamos viendo es que hay inseguridad jurídica, de que no hay inversiones en el país. Si no hay inversiones en el país, no hay producción, y si no hay producción, no hay empleo. Y si no hay empleo, no se sale de la pobreza. Se queda callado, Saúl, está meditando acerca del ejemplo del diputado. No, solamente que la invitación en todo caso está hecha para que juntos podamos luchar por Santa Cruz. Yo como cruceño, como hombre de esta tierra que de repente quiere que en conjunto resolvamos los problemas. Yo no quisiera que Santa Cruz reciba solo este pedacito por concepto de IDH, ¿sabe? Es así de corto. Miren ustedes de estrecho que es lo que cada cruceño recibe. Mientras hay, permítanme por favor, diputado, mientras hay
bolivianos que recibimos este pedacito, hay otros bolivianos que reciben este tamaño. Miren ustedes la diferencia. Los cruceños por IDH recibimos este pedacito. Usted entonces tan no delgadito. está de acuerdo con el recorte. ¿Esto está Mire, queriendo yo quiero más dinero. Porque nosotros Le recibimos pregunto, 200... ¿está de acuerdo con el recorte o no? No estoy de acuerdo con el recorte. ¿Y se va a sumar nosotros a la lucha apenas de los tenemos... prefectos? No, porque nosotros como cruceños debemos saber que los cruceños recibimos este pedacito, mientras hay otros bolivianos que reciben este otro tamaño. 6.000 bolivianos reciben los bolivianos en otro departamento. En Santa Cruz solamente recibimos 200 bolivianos cada uno. Le pregunto Entonces, ¿qué es nuevamente? mejor? Que entre todos podamos agarrar los recursos naturales que hoy en día son de nuevo de los bolivianos, porque antes de este gobierno, nuestro gas y nuestro petróleo pertenecían a las empresas transnacionales. Tenemos un mayor porcentaje, pero le consulto nuevamente, Sí, constituyente. Usted, como dice, no estoy de acuerdo con que recorten el IDH. ¿Va a pelear, va a sumarse a esta lucha de los sectores de las regiones? Porque ya no es una lucha de un partido político ni del comité, es lucha de regiones. Mire, yo estoy en la lucha desde que estaba en tercero medio. No por nuestro, si me permite, es que la lucha no es de ahorita. Hay quienes en este momento luchan. ¿Y qué hicieron cuando se vendieron las empresas bolivianas? ¿Lucharon? No lucharon, no estuvieron vendiéndolas. ¿Qué hicieron cuando se luchó por la nacionalización de los hidrocarburos? En este ¿Sabe? momento. En este momento hay una lucha parcial, hay una lucha de simplemente por quién maneja lo que se conquistó, lo que hemos recuperado. Esa es la única lucha. De quienes el año pasado, en la anterior gestión, gobernaban en La Paz y ahora gobiernan en los departamentos, esa es la única pelea. Yo no quiero entrar en esa pelea. Yo lo que quiero es luchar por Santa Cruz de manera sincera, de manera verdadera. No es una manera honesta, como lo hice se está yo. haciendo en este momento, desde su punto de vista. Es que cómo pueden hablar de luchar si ayer vendieron nuestras empresas. ¿Qué han hecho con las empresas que teníamos del Estado? Las han vendido. ¿Dónde estuvieron para defenderlas? Yo sí estuve. No es un problema personal de él o de mí o de usted como persona. Es un problema de conciencia, es un problema de estar presente. En este momento el IDH tiene que servir para todos los bolivianos. Y es una pena que se venza un plazo porque mire usted, hay hermanos en Santa Cruz, en Corongo, en El Torno, aquí cerquita, que están sufriendo por las inundaciones. Recién se acaba de declarar estaba mostrando, en ¿no? el Ese Beni. pedacito del 30%. Nada más. Ese pedacito no 200 sirve. bolivianos recibe cada cruceño, Que no son recibe 30, 200 son 50, bolivianos. ¿y cuánto, dice diputado? 200 pesos recibe cada cruceño, mientras que hay otros bolivianos que reciben 6.000 bolivianos. ¿Por qué no defendemos eso? Estamos de acuerdo y podemos trabajar en ese sentido. Yo siempre he peleado, le digo lo siguiente, para que haya una diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Y no es un discurso de ahora, sino de siempre, de que inicié en la política, hace unos casi 5 años. Pero yo quiero decirle lo siguiente, no podemos mezclar las cosas. Y no podemos entrar en la consigna, Saúl, cuando tenemos que contestar en el presente sobre lo que está aconteciendo en el país. Y permítame tratar un poco de poner en contexto lo que estoy diciendo. Usted entró con montos, yo dije claramente, el gobierno está vendiendo el tema de la renta de dignidad como si nos hubieran recortado solamente el 15% y hay un decreto que nos ha recortado más del 50%, punto textual. Y para ser más claro, al departamento del Beni, que lo dijo anoche el prefecto, de 211 millones le quedan solamente 10 millones. Entonces, eso es lo que no va a tener para salud, educación y para caminos, para infraestructura. ¿Qué significa eso? De que no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay producción. Y si no hay producción, no hay empleo, que es lo que a la gente le interesa. La gente no le interesa si la consigna, lo que a la gente le interesa es levantarse todos los días, tener la platita para ir a hacer las compras al mercado y que le alcance para comer. Le consulto para concluir en esa entrevista, por favor. Sí. Se vence el plazo mañana. ¿Usted cree que se pueda llegar a un consenso, a un diálogo, a avanzar en esto? Viendo la posición del gobierno que dice, no me pongan plazos, vamos a dialogar, sí, mire, no hay tregua ni nada. Con toda certeza yo quiero decirle lo siguiente. No nos podemos hacer los opas, los desentendidos, no podemos dilatar en el tiempo lo que tiene que tener una respuesta política, una decisión política. El mismo presidente de la República
Y aquí la estaba excusando a la señora Lazarte, el señor Ábalos, en el sentido que no había recibido ninguna observación. Las observaciones han sido públicas, han sido televisadas en vivo, e incluso el mismo presidente de la República, al asesor de la prefectura, el señor Urenda, le agradeció por todos los datos que le estaba dando, pero no hay algo proactivo, no hay algo por parte del gobierno de decir, señores, nos hemos dado cuenta de que en estos puntos realmente hay observaciones y esto presentamos al país. En el tema del IDH con las prefecturas, se le han presentado un montón de alternativas, pero realmente no dan la solución correcta. Entonces llega un momento en que o hacerse lopa, o mire, el juego que han estado haciendo, yo lo he repetido más de una oportunidad. Si uno juega ajedrez, más o menos que descubren al rey, que es el presidente, y la dama acechando, que es el vicepresidente de la República. Entonces, basta de doble juego, basta de doble discurso. El país necesita conocer la palabra del presidente. ¿Va a continuar el recorte del IDH o no va a continuar? ¿Va a continuar el recorte a la inversión en producción, a la falta de inversión de empleo? ¿Va a continuar en ese sistema? ¿O realmente va a decir, señores, yo gobierno para todos los bolivianos, lo que necesitamos es empleo, lo que necesitamos es trabajo? Ya no hay necesidad trabajo. de reuniones con ministros, de comisiones técnicas y todo eso, lo decían, ya no queremos más, decían los prefectos, hemos tenido muchas reuniones. Pero lo que se puede venir, don Saúl Ábalos, usted como masista conoce la ideología, conoce la posición que tiene en este momento el partido de gobierno y obviamente el presidente de la República y sus ministros y demás. ¿Usted cree que se va a ceder, que va a ir el presidente directamente a dialogar con los prefectos? Mire, ¿O los prefectos están utilizando esto como una emboscada para agarrarlo al presidente? Que haya, ¿no? Depende de la voluntad que haya, eso es lo más importante, porque si nos vamos a sentar a dialogar, lo primero que tiene que haber es una predisposición. Y si Bolivia está viviendo momentos de cambio, hay dos formas de cambiar, de manera violenta o de manera democrática. Estamos cambiando de manera democrática, por voluntad del soberano que es el pueblo. En Santa Cruz ganó el movimiento al socialismo, ganó el MAS, nos dio la confianza para que nosotros hagamos el cambio con el pueblo. En este momento, si los prefectos asisten a una reunión con el presidente, es posible que los prefectos puedan presentar, como ya lo hicieron antes, de manera transparente, no con jefes de partidos políticos como pretenden algunos. De repente el diputado de Podemos quisiera que Tito Quiroga estuviera sentado junto al presidente. Pero eso era solamente de los prefectos. Eso era antes, ¿verdad? Donde los jefes de los partidos políticos se sentaban, se encerraban y resolvían las cosas. ¿Cómo las hacían? Se han planteado las cosas claras, Por señor eso ahora se plantean las cosas claras cuando se transmite al público, cuando por televisión, por radio, por todos los medios, el pueblo expecta ese diálogo. El presidente estará con la voluntad de sentarse con los prefectos solos, sin ministros, sin nada. Yo le aseguro que el señor presidente está en este momento, desde que se inició el diálogo, esperando que los prefectos retornen a la mesa de diálogo. Y yo como cruceño, nunca he faltado de respeto a ninguna autoridad, a ninguna persona, no creo que esa sea la manera de actuar. Pido de manera muy humilde al prefecto de mi departamento que asista. Ingeniero Costas, es importante, lo hemos visto todos participar, una buena participación, muy lejos de quienes pensaban que iba a ser diferente. Asista, ingeniero Costas, usted como prefecto de nuestro departamento, vaya, hable con el presidente, plantee las propuestas. Queremos escuchar como constituyentes también, señor prefecto, qué observaciones puntuales usted tuviera a este nuevo texto de constitución política. Avancemos, es la única manera. Los puntos ya los dio el CONALDE, que es este Consejo Nacional Democrático. Yo les agradezco por haber estado Muchas aquí. Gracias. Definitivamente, por un lado dice el gobierno, por favor asistan, y por el otro lado también los prefectos dicen, por favor, queremos ser escuchados. Gracias al diputado Ernesto Justiniano, gracias al constituyente Saúl Ábalos por estar aquí. Definitivamente nos gustaría tener mucho más tiempo para poder seguir dialogando y ver qué es lo que se puede hacer por esta nuestra amada Bolivia. Pero a esta hora tenemos que decirle que nos vamos a la pausa. Se acabó el plazo. Se acabó el plazo. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar acá. Corte, ya volvemos.